Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Ya son las 5 y desde la sala de... No, la sala de redacción, la sala de prensa de CNN Chile les damos la bienvenida a Hoy es Noticia en esta jornada de martes 16 de junio, en una jornada de cielos cubiertos en la región metropolitana. Vamos a revisar a esta hora la temperatura es de 17 grados con 4 décimas. Esta es entonces la imagen a esta hora en que estamos comenzando la revisión de las noticias en este martes 16 de junio, en que revisamos lo más importante y lo vemos en titulares. El oficialismo anunció una comisión investigadora para analizar el ingreso irregular de menores de edad haitianos. Esto luego de que la Fiscalía iniciara una indagatoria de oficio tras la difusión de un preinforme de Contraloría. El exdirector de Migraciones, Luis Taller, dijo que ya en 2023 ingresaron una denuncia en contra de aerolíneas que incumplían la normativa. La Corte Suprema abrió 56 cuadernos de remoción en contra de jueces que salieron del país estando con licencia médica. El magistrado del séptimo juzgado de garantía de Santiago, Daniel Urrutia, es uno de los cuestionados. Su abogado dijo que confía en que no será expulsado del Poder Judicial pese a la presión pública y política. El abogado del ex ministro de Hacienda, Nicolás Grau, pidió rechazar la acusación constitucional por improcedente y falta de fundamentos jurídicos. El libelo de parlamentarios oficialistas cuestiona el manejo de las cuentas fiscales durante la gestión de Grau. Al ser consultado sobre el tema, el actual titular de la cartera, Jorge Quirós, afirmó que las proyecciones nunca son exactas en economía. Desde Francia, mientras asiste a la cumbre del G7, el presidente de Estados Unidos lanzó una advertencia a Irán si es que este país llega a acceder a armas nucleares. Trump amenazó con desatar el infierno si lo intenta, mientras el régimen aseguró que cualquier ataque israelí contra el Líbano constituiría una violación del acuerdo que se anunció este fin de semana. Y en el deporte esta noche en Kansas City, la Argentina de Lionel Messi enfrenta a Argelia con su capitán debutando en su sexta Copa del Mundo. La albiceleste busca convertirse en la primera selección sudamericana en celebrar un triunfo en el Mundial 2026. Y vamos a revisar el tema del día, que es el ingreso irregular de niños haitianos a nuestro país. Hay una investigación, hay un informe de Contraloría y a esta hora se están levantando las alertas en distintos órganos del servicio público, del Estado y también entre los parlamentarios que ya anuncian una comisión investigadora. Sebastián Riz ha reporteado durante esta jornada el tema y nos va a contar qué es lo último que se sabe. Sebastián, bienvenido. ¿Qué es lo último que se sabe sobre estos niños haitianos que habrían ingresado a nuestro país de forma que hasta el momento no conocemos, aparentemente de forma irregular, pero que superan ya el centenar? Incluso se habla de más de 200 niños. Bienvenido. Buenas tardes, Matilde. Claro, hartas reacciones tanto políticas como desde el lado de la justicia ha traído este preinforme de la Contraloría que detectó el ingreso de al menos hasta lo que se conoce ahora, de 200 niños, niñas y adolescentes que ingresaron a territorio nacional con ciertas irregularidades. Personas, niños, niñas, adolescentes de nacionalidad haitiana que ingresaron entre enero y abril del año 2025. Por lo menos ese es el periodo de estudio de este preinforme que detectó Contraloría y que ha causado distintas reacciones parlamentarias, pero también desde el Ministerio Público. De hecho, fue el propio líder, el que preside el Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerman, que llevó esta información al Ministerio Público, y la Fiscalía Nacional inició una investigación penal que aloja en el
la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, que busca esclarecer justamente los hechos y cómo ingresaron estas personas, estos al menos 200 niños, niñas y adolescentes a territorio nacional. Pero ¿qué es lo que detectó este informe de Contraloría, Mati? Se cuestionan a distintas instituciones, entre ellos el Servicio Nacional de Inmigraciones, la Policía de Investigaciones y también la Dirección Aeronáutica, la DGAC, porque al final son todas estas instituciones las encargadas de velar por quiénes son las personas que pueden transitar por el espacio aéreo nacional, pero también quiénes son las personas que poseen una visa para poder alojar en nuestro país e ingresar a territorio nacional. También aparece mencionada la Subsecretaría de la Niñez por la falta de seguimiento de estos niños y adolescentes que ingresaron al país y que en algunos casos hoy no se sabe su paradero. Pero entre las principales descubrimientos de este informe de Contraloría está la falta de validación de un tutor responsable. Todo menor de edad que ingrese bajo este catálogo de reunificación familiar, porque esa es la visa que se está en cuestionamiento hoy en día. Estos 200 personas, estos más de 200 menores de edad ingresaron bajo esta visa de reunificación familiar que busca dar, y es un derecho que tienen todas las personas de poder encontrarse con su familiar si es que éste vive en otro país. Estos al menos 200 niños hay cuestionamientos porque tienen que ser acompañados por un tutor responsable. Y en este caso hay por lo menos 12 personas nacionales como extranjeras que hicieron este viaje varias veces desde República Dominicana y de Haití con personas y niños de nacionalidad haitiana. Ahora, se supone que un adulto puede viajar hasta con 4 menores y esa cifra se habría superado como mucho. Claro, habían casos en donde un tutor responsable estaba a cargo de 18 menores de edad. Evidentemente eso no está bajo las reglas que nos estipula nuestro Código Civil, y las personas que tienen que ingresar a nuestro país también tienen que tenerlo bajo ciertos parámetros. Y eso es lo que no se habría cumplido en una primera instancia y lo que habría encontrado este preinforme de la Contraloría. De hecho, hay un caso bastante significativo, Mati, y es el caso de un padre que había solicitado en la reunificación familiar de sus hijos y que lo solicitó. Sus hijos llegaron al país y en ese transcurso el padre lamentablemente falleció. A pesar de eso, los niños pudieron ingresar de igual forma a territorio nacional. Es por eso que hay distintas instituciones que están involucradas en esta preinforme de Contraloría, y es por eso que se emitió esta información al Ministerio Público para que sea investigado. El fiscal Francisco Casir será el encargado de llevar a cabo esta investigación y ver cuáles son las responsabilidades tanto administrativas como tanto de las instituciones y por qué se permitió el ingreso de tantos menores de edad sin la documentación necesaria, tanto del tutor responsable como de la certificación que tienen que tener los niños para poder solicitar esta visa, porque no es que cualquier persona puede solicitar esta reunificación familiar, tiene que tener ciertos parámetros. Por ejemplo, tiene que ser o chileno, de nacionalidad chilena, o tiene que tener residencia definitiva en nuestro país, también tiene que tener un sustento económico declarado y también tiene que no tener antecedentes penales, por ejemplo, pero también lo importante es que tiene que tener algún vínculo con este menor de edad. Y eso es lo que en algunos casos no existía, no se podía comprobar un vínculo legal, ya sea un tutor responsable legal como un padre de sanguíneo de estos menores. Entonces eso es lo que está en cuestionamiento por parte de Contraloría. Y lo que va a investigar entonces el informe, el Ministerio Público. De eso se refirió justamente durante esta jornada tanto el director del Servicio Nacional de Inmigraciones a la pasada, pero también el subsecretario del Interior. Dijo que el gobierno se anticipó a esto y que había ingresado a inicios de año respecto a nuevas exigencias para que menores de edad ingresen a nuestro país. La gran diferencia en esta nueva normativa que ingresó este gobierno de José Antonio Kast es que los padres que solicitaron esto y que se encuentran en nuestro país tienen que estar en el servicio de aduana, en el aeropuerto, en el momento en que lleguen sus hijos, sus menores a los cuales ellos están responsables. Así que te invito a que escuchemos parte también de esas declaraciones del subsecretario del Interior, Máximo Páez. El fiscal hablaba de 200 casos de niños que no se sabe su paradero.
Nosotros estimamos que son mucho más de 200. Así ¿Y que hay información de esos niños? vamos ahora a hablar con el subsecretario, vamos a determinar. ¿Qué le parece la gravedad? A la vuelta podemos hablar porque para que no nos equivoquemos, ¿ya? Gracias. Hay una investigación en curso de parte de la Contraloría General de la República, donde lo que sabemos es que hay hechos potencialmente muy graves. El director del Servicio de Migración ha procedido a ingresar una denuncia al Ministerio Público por el eventual delito de tráfico de personas migrantes. Nuestro gobierno, a través del Servicio de Migraciones, ya había tomado una medida concreta el 6 de mayo con un nuevo protocolo de ingreso de menores al país cuando no vinieran acompañados por sus padres, que impide que un menor de edad ingrese al país sino con la autorización de su padre o de su madre, además de un tercero que tiene que ser autorizado especialmente por el padre o la madre. Claro, Mati, en concreto, de las 2.792 personas menores de edad que ingresaron entre enero y abril del 2025, 1.476 lo hicieron en vuelos charter. ¿Y por qué es importante este dato? Porque los vuelos charter son vuelos privados, no son vuelos comerciales, por lo tanto la financiación es lo que también está en cuestionamiento y lo que tiene que investigar tanto el Ministerio Público como las distintas entidades. ¿Quiénes pagaban estos vuelos? ¿Quiénes estaban detrás? ¿Quiénes eran aquí los responsables chilenos, responsables? ¿Qué pasaba también con la trazabilidad de los niños una vez que llegaban acá? ¿Cuál era el destino? Porque si son tantos, algo se tiene que saber de ellos. Claro, de hecho, lo que tú me comentabas, son 3 las aerolíneas que están en cuestionamiento en este preinforme de la Contraloría. Una de ellas es, por ejemplo, la aerolínea Calestair, Aruba Airlines y Caribbean Sun Airlines. Son 3 compañías de Centroamérica entonces que estarían en cuestionamiento por realizar este tipo de vuelos charter privados con menores de edad de nacionalidad haitiana que llegaron a nuestro país. Y lo que tú comentabas, la trazabilidad, porque estas personas ya entraron tal vez con los papeles no al día o no sin todo el reglamento necesario para poder ingresar a nuestro país, pero ¿qué pasó una vez que ya ingresaron a nuestro país? Tienen que haber entrado por policía de investigaciones. ¿Qué pasó ahí en el control fronterizo? Claro, por eso también está en cuestionamiento la Policía de Investigaciones, porque ¿por qué permitió el ingreso de un menor sin un tutor validado responsable en ese minuto? Pero también pasa qué es lo que ocurre cuando llega la persona a nuestro país, este menor de edad, y por qué se pierde esa trazabilidad. Por ejemplo, hoy día hablábamos con el exdirector del Servicio Nacional de Migraciones, nos decía que cuando una persona, un padre, un tutor responsable, Luis Taller, un tutor responsable solicitaba esta reunificación familiar, ingresaba un domicilio en específico y después ese domicilio podía cambiar y no se lo notificaba al Servicio Nacional de Inmigraciones. Es por eso que tal vez pierde la trazabilidad de estos menores, pero él decía que eso no es que esté ciego el Estado, sino que el registro civil podría tener este nuevo domicilio de esta persona y dónde está ese menor. Eso es lo que también hay que investigar, dónde están estos menores que ingresaron. Más de 200, ese número muchos han dicho, y esto lo pongo en condicional, es bastante bajo de lo que podría ser, porque esto es... un número mucho menor al que en realidad podría llegar a ser. Claro, y si vemos el preinforme de Contraloría, es un tiempo bastante agotado, es de enero a abril del 2025, en donde se hicieron todos estos ingresos. 2.792 personas ingresaron por esta modalidad de vuelos charter solamente en ese periodo. Es por eso que más adelante lo comentaremos, pero se han iniciado investigaciones en el Congreso para poder indagar hasta el año 2014, o sea, el periodo de Gabriel Boric y también el de la expresidenta Michelle Bachelet. Sebastián Piñera. Y Sebastián Piñera. Entonces, aquí lo que se cuestiona, como te mencionaba, son las 3 fases que tienen que ocurrir para que una persona llegue a nuestro país. Por un lado está el Servicio Nacional de Inmigraciones, que es el que otorga la visa a las personas que la soliciten y tiene que verificar los datos, tiene que tener la persona, como te comentaba, una residencia, un sustento económico claro, que no tenga antecedentes penales, que tenga un vínculo sanguíneo o legal con el menor al que está solicitando. Por otro lado está la Policía de Investigaciones, que es la encargada entonces de verificar que toda esta información esté correcta y que tenga también un sustento y un domicilio claro para poder ingresar a nuestro país. Y por otro lado está la Dirección Aeronáutica, la DGAC, que es la
que se encarga de verificar quiénes son los aviones y las aerolíneas permitidas para poder ocupar nuestro espacio aéreo y también aterrizar. Ahí es donde hay un punto bastante cuestionable que te voy a comentar más adelante, para que primero escuchemos parte de lo que comentaba también el fiscal nacional Ángel Valencia y la investigación que inició el Ministerio Público a propósito de este preinforme de Contraloría. Él dice que por lo menos son sospechosas estos nuevos hallazgos que propone este informe de Contraloría, y acá se investigan delitos que van desde la falsificación de instrumento público hasta el tratado ilegal de personas. Así que te invito a que escuchemos parte de esas declaraciones que emitía el fiscal nacional durante esta jornada en Radio Cooperativa. Nos pareció que había hechos que revestían caracteres de delitos, que eran posibles que se hubieran cometido cohechos, falsificaciones de instrumento público, podía estarse cometiendo trata de personas, una serie de delitos asociados. No tenemos certeza de que se haya ocurrido. Los fiscales y la policía tendrán que esclarecer los hechos tal como ocurrieron, y una vez que sepamos bien qué es lo que ocurrió en detalle, podremos definir si se han cometido delitos y cuáles serían ellos y quiénes los habrían cometido. De momento, hay hechos que revisten esos caracteres, que podríamos traducir al lenguaje más coloquial, son hechos a lo menos sospechosos, ¿no? Claro, hechos por lo menos sospechosos, como mencionaba entonces el fiscal Ángel Valencia. Es por eso que se inició entonces esta investigación por parte del Ministerio Público. Pero te comentaba que había un punto cuestionable, y lo que también nos mencionaba durante esta jornada el exdirector del Servicio Nacional, Luis Taller, que tiene que ver con lo que realizó el exdirector del Servicio Nacional de Inmigraciones cuando se dio cuenta de que estaba sucediendo esto de los vuelos charter, vuelos privados con cientos de menores de edad de nacionalidad haitiana que llegaban a nuestro país. De hecho, él decía que ingresó una denuncia al Ministerio Público en el año 2023 por un vuelo en específico, y que después, en el año 2025, no ingresó una denuncia al Ministerio Público, pero sí fue hacia la DGAC y solicitó que no autorizaran los vuelos de ciertas aerolíneas que estaban incurriendo en este problema y en esto que traían a personas, a menores de edad de nacionalidad haitiana sin los papeles necesarios. Por ejemplo, habían casos en donde la aerolínea no tenía el listado de pasajeros al día, ni tampoco tenía el nombre de quien estaba a cargo de estos niños. No había un tutor responsable, como hemos comentado durante toda esta intervención. Es por eso que el Ministerio Público inicia esta investigación, y es por eso también que el exdirector del Servicio Nacional de Inmigraciones trata también de poder separar lo que te comentaba, las distintas responsabilidades. Aquí el exdirector decía: yo acudí a la DGAC para que no autorice estos vuelos, estos charters de estas aerolíneas privadas, y también acudió al Ministerio Público por casos específicos. Es por eso que él dice que él hizo lo que podía, pero lo que se le cuestiona a la Contraloría, al exdirector, es que no hay una trazabilidad, no hay una verificación en específico respecto de las personas que estaban solicitando esta visa, que, como te comentaba, tenía que tener distintas parámetros, distintos puntos para que se pueda otorgar esta reunificación familiar, que es un derecho para todas las personas que no cuentan con su padre, con su tutor legal en su país. Así que también te invito a que escuchemos parte de lo que me mencionaba durante esta jornada el exdirector del Servicio Nacional de Inmigraciones. El año 2023 hicimos una denuncia al Ministerio Público. Hicimos una denuncia en contra de líneas aéreas. Con posterioridad hicimos una solicitud formal de poner término a la operación de estas líneas aéreas, ¿no es cierto?, que estaban involucradas, que eran otras que las que habíamos denunciado en 2023, solicitando que se le ponga fin o término a la autorización de estos vuelos. Las direcciones que registra el Servicio Nacional de Migraciones son direcciones que se registran cuando la persona hace su último trámite ahí. Entonces, si el padre tenía una residencia definitiva, ¿ya?, otorgada, y luego cambió de domicilio, ¿ya?, esa dirección no necesariamente ese padre la ha actualizado, ¿ya?, pero ese cambio de domicilio efectivamente puede estar en otra institución. Claro,
caso, un punto importante, ¿dónde están estos menores que ingresaron a nuestro país y por qué no se tiene la trazabilidad de en qué domicilio estaban? Ahí, por ejemplo, explicaba el exdirector que eso tal vez no lo tenga el Servicio Nacional de Inmigraciones, pero sí tal vez lo tengan otras instituciones como, por ejemplo, el Registro Civil. Pero esto también ha tenido distintas reacciones de tanto del mundo judicial con esta investigación abierta por el Ministerio Público, pero también por parte del mundo parlamentario. De hecho, ya bancadas de republicanos, de la UDI, de Renovación Nacional y de Bópoli anunciaron que van a convocar a una comisión especial investigadora para poder esclarecer estos hechos. También anunciaron distintos parlamentarios que van a citar al exdirector del Servicio Nacional de Inmigraciones para que dé explicaciones de por qué tal vez no se tomó cuenta de lo que estaba pasando o por qué siguió ocurriendo. Esto ocurre, como te comentaba, hay un caso del año 2023. De hecho, esta comisión especial investigadora que están convocando los parlamentarios lo están solicitando para poder investigar desde el 2014, como te comentaba. Entonces, es un tema que ha sido recurrente y, de hecho, como te comentaba, en poco tiempo hay muchos ingresos. De enero a abril, muchos ingresos con muchos vuelos. Es por eso que ha causado también muchas reacciones del mundo parlamentario, tanto del oficialismo como de la oposición, y ahí es donde cabe la preocupación, porque aquí no solo estamos hablando de personas que tal vez ingresaron de forma irregular a nuestro país, sino que también estamos hablando de menores de edad que tal vez estén, y esto lo pongo totalmente en condicional, tal vez estén utilizados en otro tipo de delitos. Es por eso que han iniciado este tipo de fiscalización en la Cámara de Diputados, así que te invito a que escuchemos también parte de esas declaraciones. Como bancada del Partido Republicano ya hemos tomado la decisión de presentar una comisión especial investigadora para hacer justamente investigación de los hechos que llevaron a esta situación, conocer las responsabilidades, pero no solo las responsabilidades que puedan acontecer respecto del gobierno del presidente Gabriel Boric, sino que creemos que esto debiese extenderse hacia al menos los primeros ingresos masivos de inmigrantes irregulares en nuestro país a comienzo del año 2014. Nos parece extraño que no se haya hecho nada para evitar o que continúen operando estas agencias, porque han seguido operando hasta la fecha. Entonces, si bien a nosotros nos sirve que el señor Talle nos pueda aportar todos los antecedentes referentes a esta situación, también deberá responder por la responsabilidad que eventualmente a él o a sus subalternos les pueda caber. Si acá existió una utilización por algunas personas de un programa de reunificación familiar para cometer ciertos delitos, por supuesto que sería un hecho gravísimo y que merece ser investigado a fondo por parte de la Fiscalía, sancionado por la justicia y que se busquen todas las responsabilidades desde la perspectiva no solamente penal, sino que también administrativa. Creo que no es bueno que cosas tan graves y que involucran en este caso a niños y niñas se lleven a la contienda política y por lo tanto lo responsable es dejar que esto siga el cauce institucional. Claro, habrá que esperar, Mati, entonces, porque esto es un preinforme de la Contraloría. Falta todavía la respuesta de los intervinientes o los que salen mencionados en este informe, por ejemplo, el exdirector del Servicio Nacional de Inmigraciones, y también lo que dirá entonces esta investigación que se acaba de abrir en el Ministerio Público para esclarecer qué es lo que pasó con estos más de 200 niños, niñas y adolescentes que ingresaron a nuestro país, y también qué ocurre con los que tal vez no están localizados hoy en día y que están habitando en nuestro país, Mati. Bien, Sebastián, muchísimas gracias. Es sin duda un tema que recién comienza a investigarse, que tiene muchísimas aristas, que da cuenta de graves falencias que existen en nuestro sistema, que dan cuenta de probablemente la comisión de delitos graves que es necesario investigar, y el destino de esta cantidad de niños que hoy día el fiscal Eugenio Campos hablaba que incluso podía superar con mucho esta cifra inicial de 200 menores. Así que muchísimas gracias y vamos a seguir, por cierto, hablando de este tema. Muchas gracias, Mati. Nos vemos. Nos vemos. Bueno, y precisamente hay documentos oficiales que revelan que al menos desde el año 2023 hubo advertencias formales sobre vacíos en el sistema migratorio de menores. Por ejemplo, la Defensoría de la Niñez ofició reiteradamente a autoridades sin, de acuerdo a lo que señala la Defensoría de la Niñez, obtener respuestas consistentes.
se alertaba por falta de protocolos, debilidades en el sistema de reunificación familiar. Bueno, de todo esto vamos a conversar a partir de ahora con Yolanda Verónica Pizarro, quien fuera subsecretaria de la Niñez entre septiembre de 2022 y marzo de 2023. Yolanda, gracias por estar con nosotros, bienvenida. Muchas gracias, Matilde, por la invitación, y en lo que pueda ayudar a aclarar y aportar, aquí estoy. A ver, primero partamos de una base para poder tener bien claro de lo que el Estado tiene que hacer ante el ingreso de menores y cuál es la responsabilidad que tiene cada uno de los órganos del sistema público que están involucrados en esto. Cuando un menor de edad ingresa al país, ¿qué papeles debe traer consigo en el caso de que sea un menor de edad extranjero y qué es lo que le tienen que pedir aquí? ¿Quiénes? A ver, te voy a hablar, digamos, desde la experiencia. O sea, creo que lo que se les exige es lo que se le exige a todos los niños, como cuando salen del país y cómo entran, que es pasaporte y la autorización, digamos, de los padres en caso de que los niños tengan que salir del país. Ahora, yo quisiera, a propósito de lo que me estás preguntando, plantear algo que me parece fundamental, que es que el derecho a la reunificación, a propósito de tu pregunta de cómo entran, es un derecho, ¿ah? Valga la redundancia, en el sentido de que todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a estar con su familia. Por lo tanto, las condiciones en las que han entrado al país y lo que nos tocó vivir a nosotros desde la Subsecretaría de la Niñez junto con Migración, que entiendo que acabo de ver que Taller, ustedes entrevistaron a Taller aquí respecto a lo que había pasado en ese periodo. Lo más importante es resguardar el derecho de esos niños. Los papeles, lo que nos pasó particularmente a nosotros desde la Subsecretaría es que nos llegó una situación muy puntual. Primero que todo, teníamos una coordinación muy, muy cercana con Migración, porque ya nos había llegado la alerta de las situaciones irregulares en las que estaban entrando estos niños, en el sentido de que venían con un solo tutor, que venían en unas aerolíneas que no necesariamente estaban regularizadas en su totalidad. ¿Cuántos niños pueden entrar con un solo adulto, con un tutor? No, o sea, por lo menos tienen que haber 18 tutores para que los niños puedan, para un grupo importante de niños, como en este caso eran los 200 que en este caso están entrando. Por lo menos 18 tutores, por lo menos. Y lo que entiendo, particularmente en esta noticia de ahora, es que había, creo que 1 o 2 personas adultas que se hacían cargo de estos niños. Yo creo que, disculpa Matilde, creo que lo importante aquí es, y lo más delicado desde mi perspectiva y desde mi experiencia, es no saber dónde están estos niños hoy día. Porque pasar de esa situación a una situación de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, estamos en un margen muy, muy pequeño de que eso pueda suceder, sobre todo si no sabemos dónde están. Ahora, obviamente que la situación migratoria en el país es una situación muy compleja, que ha significado, digamos, que los migrantes vayan, digamos, viviendo en espacios muy reducidos. Acabamos de tener un incendio hace pocos días atrás en el barrio Yungay con una cantidad importante de migrantes que desaparecieron del lugar porque están sin papeles. Por lo tanto, la dirección que ellos originalmente habían entregado ya no va a ser esa en el barrio Yungay. Si esos niños venían eventualmente, estoy haciendo el ejercicio de que pudieran venir con eso, a reunificarse con esos padres, y no sabemos dónde están. Ya, pero a ver, tratemos de ir despejando dudas. ¿Es normal que entren 200 niños haitianos con, bueno, lo primero, no pensando normal, en la reunificación familiar, porque entraron muchísimos haitianos en un periodo de tiempo bastante reducido, por lo que uno podría pensar que habían dejado sus familias en Haití y que venían los menores a reunirse con sus padres, su familia. Y ese podría haber sido tal vez una de las razones por las que se podría haber justificado algunos de estos vuelos, ¿no es verdad? Sí. Pero aparentemente no estaban cumpliendo con los requisitos ni de visa, ni de lo que se está planteando la cantidad de tutores necesarios por el grupo de niños que estaban viajando, y me imagino que en el país es necesario que lo esté esperando la familia con la que se quiere reunificar. Situación que no ha pasado en este minuto.
por lo que entiendo. No estaba la familia esperándolos en Así el es. pasillo, digamos, del aeropuerto para poder recogerlos, como sí nos tocó en su minuto a nosotros chequear desde la Subsecretaría de la Niñez, puntualmente por una situación que nos tocó vivir con un niño haitiano que estaba siendo acogido por la Policía de Investigaciones y cuidándolo en ese periodo porque no tenía acceso, digamos, a No encontraba a su juntarse familia. con su familia. Y eso nos llevó a nosotros a darnos cuenta de que era no solamente un tema de precariedad, porque no podemos, digamos, actuar solamente por la buena disposición de la Policía de Investigaciones que hubo en ese tiempo, de cuidar y proteger a ese niño en particular. Y desde esa perspectiva y dada esa situación, nosotros armamos una mesa de trabajo inmediatamente, en cuanto supimos lo que estaba pasando con todos estos niños que llegaban al país, tal como está pasando ahora, pero no estaba la familia esperándolos. Ahora, porque Yolanda, lo que usted me puede contestar y hacerse responsable es por este periodo de 6 meses en lo que usted estuvo en la subsecretaría. Absolutamente. Y durante ese tiempo hubo por parte de la Defensoría de la Niñez advertencias Sí, formales sí. de que estaba llegando una cantidad indeterminada de menores y no se ofrecían las respuestas satisfactorias para la Defensoría de la Niñez. ¿Fue así o no? No, yo tengo un matiz ahí con Patricia Muñoz. De hecho, trabajamos juntas de manera muy coordinada con la ex defensora de la niñez. Y esa mesa que yo te menciono, que armamos en el mes de enero, la armamos conjuntamente con la presencia de la defensora en ese minuto, con la Policía de Investigaciones, con Migraciones y con Carabineros de Chile, para poder efectivamente hacernos cargo de lo que estaba pasando con esos niños y dando respuesta a lo que a la solicitud que nos hacía permanentemente la Defensoría de la Niñez. ¿Por Por lo cuántos tanto, niños se levantó la alerta en el tiempo en que usted estuvo en la subsecretaría? a ver, mira, no recuerdo exactamente la cifra, pero por lo menos, o sea, cuando nosotros intervenimos por un vuelo específicamente y porque sucedió lo que te menciono con este menor, digamos, que estaba siendo acogido y protegido por la PDI. Pero en este vuelo venían ¿cuántos niños? Venían, mira, creo, no quiero mentirte, pero creo que por lo menos entre 70 y 80 niños. Ya. ¿Sí? Y frente a esa realidad y a esa situación que además la Policía de Investigaciones no tenía las herramientas para poder enfrentar la situación con los menores, me voy a hacer cargo de eso, con los niños, niñas y adolescentes, no tenía las herramientas para acoger, para contener, lo hacían de la buena voluntad, como te comento, nosotros decidimos intervenir y armar esta ¿Cuántos niños mesa. de ese vuelo quedaron sin reunirse con la familia con la que se supone No, venían en a ese reunirse? minuto nosotros no tuvimos conocimiento de que no se hayan reunido con sus familias. Salvo Esos niños de este menor en particular. que fue uno, digamos, y que después esa situación, digamos, pasado unos cuantos días, esa situación se resolvió. Pero nosotros lo que hicimos fue hacernos cargo inmediatamente de esta demanda que la Defensoría de la Niñez nos estaba planteando. Lamentablemente nosotros nos fuimos en el mes de marzo y no supimos de la continuidad, digamos, de esa mesa de trabajo. Incluso, es más, como las personas que nos habían enviado desde la Policía de Investigaciones a sentarse a esta mesa no tenían las habilidades ni los conocimientos de la temática que nosotros requeríamos, que tenía que ver con niños y adolescentes, fuimos a una reunión con el director de la PDI en ese minuto. Y el acuerdo que hicimos en el mes de enero, posterior a esta primera mesa que establecimos, era justamente que ellos nos iban a integrar a las personas idóneas para poder capacitarlas en cómo trabajar con la llegada de estos niños. ¿Qué es lo que se pide por parte de Chile para el ingreso de un niño? Nosotros, o sea, a ver, lo que te dije al principio, un pasaporte, un documento de identidad que permita establecer que ese niño, niña, adolescente es hijo de el señor o la señora que está demandando la llegada de su hijo para la reunificación familiar. Eso es lo que el Estado, digamos, solicita. Ya, y eso tiene que certificarlo el funcionario de la Policía de Investigaciones, que en este caso usted señala que tampoco había mucha claridad de lo que tenían que hacer, ¿o no? Lo que pasa es que los niños irrumpieron de una manera tan, ¿cómo decirte? No los niños, la situación irrumpió de una manera tan brutal, en el sentido de que llegaban prácticamente solos, porque esto que están, digamos, planteando ahora, yo me alegro mucho que el gobierno actual se haga cargo, digamos, de hacer una investigación respecto a lo que ha sucedido,
pero me parece interesante que se haga cargo, porque creo que aquí el fondo, Matilde, es cómo se cumple la ley 21.430, que tiene que ver con derechos de niños, niñas y adolescentes para resguardar a esos niños que están llegando hoy día al país. Ahora, usted dice que se estableció esta mesa técnica que después no tuvo continuidad, pero en ese momento... O sea, entiendo por la prensa que no tuvo continuidad, pues yo no... Claro, pero en ese momento, ¿ustedes no hicieron trazabilidad de qué es lo que había pasado con esos niños, dada el volumen que había llegado en este vuelo, aunque fuera por reunificación? Es más, ahora que tú me lo preguntas, recuerdo claramente que nosotros con Taller conversamos posterior a la llegada de ese avión, y efectivamente nosotros logramos, o sea, migración, no nosotros, pero nosotros hicimos seguimiento para que esos niños se reunificaran, y fue así, se reunificaron con sus familias. En ese minuto eso se dio. Pero lo que a nosotros nos inquietaba y nos hacía sentir, digamos, una inseguridad que hoy día de alguna otra manera se está trasuntando en una realidad, es que el proceso era un proceso muy lento, que había que tener un trato especial para con esos niños, niñas y adolescentes, que no se estaba dando en ese minuto. Pero en definitiva, en ese momento, cuando nosotros tomamos cartas en el asunto, ese avión que llegó con esa cantidad de niños, que aproximadamente, te digo, 60, 70 niños, esos niños fueron reunificados, incluido el niño que dormía en las dependencias de la Policía de Investigaciones. Ahora, si esta mesa de trabajo y este sistema no continuó, da cuenta de graves falencias, en definitiva, y se siguieron entrando más vuelos charter, como aparentemente las investigaciones están dando cuenta, porque hoy día el fiscal Campos, que está investigando, dice, por lo bajo, por hablar de una cifra muy conservadora, se puede hablar de 200 niños, pero lo que está indicando la investigación inicial es que serían muchos más. ¿Y de qué pudiera estar dando cuenta? Porque ustedes recibieron otro tipo de denuncias respecto a la llegada de menores haitianos, porque uno piensa en todo tipo de abusos a los que pueden estar sometidos esos niños, desde el trabajo en términos básicamente trabajo casi de infantil, esclavitud, trabajo infantil, hasta explotación sexual, etcétera. Sí. ¿Tuvieron reportes? ¿Hubo preocupación anterior? Porque no debe haber sido el primer vuelo tampoco que llegaba para reunificación Matilde, familiar. yo quiero ser súper responsable con lo que te planteo, y no quiero caer en una lectura ni en verbalizarlo de manera maniquea, pero yo me puedo hacer cargo del periodo en el que yo fui como subsecretaria, y la coordinación que mantuvimos con Migración fue permanente, porque había una preocupación y una ocupación genuina del gobierno por defender los derechos de los niños, niñas y adolescentes, incluidos aquellos que venían de otros países. Ya, pero usted puede dar cuenta solamente de 6 meses. Yo puedo dar cuenta solamente de 6 meses. ¿Y cuáles eran los vacíos que usted detectó que esa mesa tenía que subsanar? Fundamentalmente hacerse cargo de hacer un seguimiento desde el rol que le competía a la subsecretaría, digamos, de que efectivamente ese avión llegara, no obstante como te digo, las dudas que teníamos respecto a la procedencia de esas aerolíneas, y que esos niños aterrizaran, estuvieran los padres esperando y pudieran hacer la reunificación familiar. Lo que no pasó en ese vuelo que te estoy planteando, pero que posteriormente sí se logró, porque tenía que ver con que o los padres habían cambiado de domicilio y hubo que hacer un seguimiento y una búsqueda, digamos, mucho más acuciosa para saber dónde efectivamente estaban. Uh-huh. ¿Por qué ustedes tenían sospechas sobre las líneas aéreas? ¿Qué les despertaba suspicacia? La cantidad de vuelos que habían, digamos, en un periodo tan corto de tiempo, oficinas que no existían, y me voy a hacer cargo responsablemente de lo que digo, oficinas que no existían, que no tenían un domicilio donde uno podía contactarlo. Oficinas de las líneas aéreas. Y lo otro, la falta de control que tenía la línea aérea respecto a la cantidad de tutores que tenían que venir con estos niños. Uh-huh. Y el chequeo de los documentos para que los niños pudieran entrar al país. Esas son las 3 cosas que a nosotros nos generaba mucho ruido. Uh-huh. Pero durante estos meses, ¿usted solamente puede dar cuenta de este vuelo con 80 niños? ¿O hubo otros vuelos? No, yo te puedo dar cuenta de lo que me tocó a mí vivir. ¿Había advertencias de vuelos anteriores?
sea, sí, habían advertencias de vuelos anteriores, pero no nos había llegado una solicitud formal desde la Defensoría de la Niñez, digamos, para que nosotros pudiéramos investigar. Por eso que nos hacemos cargo cuando la ex defensora de la niñez nos pide, digamos, y nos sentamos en esta mesa a trabajar. Y pero fue solo en ese momento cuando la defensora levanta la alerta es que se toman cartas. Objetivamente sí, sí. ¿Qué falló entonces? A ver, es que es complejo en el sentido de que creo que, y no quiero caer en el lugar común con lo que te voy a decir, pero los niños, niñas y adolescentes no votan. Y por lo tanto, cuando nosotros asumimos la Subsecretaría de la Niñez, la petición formal del expresidente Gabriel Boric es que nos hagamos cargo de cumplir y de dar a conocer y de cumplir con la ley 21.430. Y a eso nos abocamos durante el periodo en el que estuvimos. Y por lo tanto, lo que pasó antes, para mí es absolutamente desconocido, pero creo que... ¿Pero te parece que tampoco pasó nada después? Al parecer no, porque efectivamente la mesa, por lo que he podido leer, digamos, quien me sucedió, digamos, no le dio continuidad a esa mesa, porque no era una prioridad. La prioridad eran las oficinas locales de la niñez, que es lo que nosotros dejamos instalado antes de irnos y antes de terminar el periodo como subsecretaria. ¿Qué establecía esa mesa? ¿Cuáles eran las patas de esta mesa? De la mesa de trabajo. Crearon? Primero que todo, o sea, poner arriba de la mesa esta situación, mirar hacia atrás y proyectar, digamos, de qué manera la subsecretaría podía, porque a nosotros no nos compete fiscalizar. Lo que sí podíamos hacer era generar este espacio de relación laboral, digamos, para mejorar la coordinación que existía o inexistente entre la Policía de Investigaciones, Migraciones y en este caso la demanda puntual que hacía la Defensoría de la Niñez respecto a que no se sabía qué es lo que pasaba con los niños cuando llegaban a Chile. ¿Y qué fue lo que específicamente alcanzaron a hacer con esta coordinación que Mira, nosotros logramos tener 2 reuniones y una reunión con el exdirector o sea, en ese minuto el director de la PDI, que nos envió a 2 personas de la institución, digamos, que tenían las competencias para poder capacitarse con la información que nosotros le íbamos a entregar, porque en la Subsecretaría de la Niñez nosotros teníamos a un digamos, pequeño equipo junto con el ministro, con el gabinete del ministro, abocado a los temas de migraciones, y lo que íbamos a hacer nosotros era entregarle las herramientas para poder abordar estos temas cuando fuera necesario trabajar en torno a ellos. ¿Desde cuándo se vinieron generando esta cantidad de ingresos por reunificación familiar tan importante? Porque venían niños no solamente de Haití, venían niños de Venezuela, venían niños de Colombia, de los países donde se estaban generando las migraciones mayores. Sí, pero los problemas, Matilde, fundamentalmente, yo no sé lo que va a decir la comisión investigadora al respecto, pero los problemas se generaron particularmente con los niños haitianos, con los niños, niñas haitianos. ¿Había dificultades de generar los papeles necesarios en Haití, o usted sospecha que había un interés particular local en llevar a esos niños a otro destino? No, yo creo que tú dices algo que es bien interesante. Yo creo que nosotros deberíamos sentirnos muy orgullosos del registro civil que tenemos acá en Chile. O sea, un niño, tus hijos, los míos, nacieron y fueron inscritos inmediatamente, y eso sigue pasando con esa rapidez hoy día, digamos. Quién es el padre, quién es la madre, y hay un registro. Y eso permite que ese niño pueda inmediatamente entrar después al CESFAM, después al jardín infantil o la sala cuna. En Haití eso está absolutamente destruido. Por lo tanto, yo creo, o sea, si tú me permites una hipótesis, es que efectivamente quienes quieran generar este trabajo infantil o la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, este es el momento y es la forma de poder hacerlo, ya que no existe un sistema registral en Haití que permita dar cuenta de esa cantidad de niños que vienen. Esa vulnerabilidad del sistema haitiano es podría permitir tráfico, que eventualmente hoy día se estuviera traficando con niños, niñas y adolescentes. Y eso, o sea,
por eso que felicito, digamos, que el gobierno se haga cargo y que haya una comisión investigadora que nos permita, y si necesitan que nosotros les entreguemos información del periodo en el que estuvimos, lo vamos a hacer encantado. Pues yo creo que aquí lo importante, Matilde, es que nos hagamos cargo de verdad de lo que pasa con los niños, niñas y adolescentes, no solamente haitianos, sino que de todos los niños, niñas y adolescentes migrantes, y también de los niños, niñas de acá del país. Bueno, usted dijo una verdad terrible, los niños no votan y los niños migrantes parece que tampoco existen en este país. No, creo que están absolutamente invisibilizados. Y digo, no existen porque entran en la ilegalidad, entran con padres que probablemente tienen situaciones migratorias irregulares, no porque en definitiva no se quiera per se invisibilizarlo, sino que ocurren todas estas situaciones que lamentablemente hacen que esos registros no existan. Que ¿sabes lo que pasa, Matilde? Yo creo que aquí hay un tema que va mucho más allá y que tiene que ver con el crimen organizado, que tiene que ver con las mafias. O sea, me voy a hacer cargo responsablemente de lo que te digo, digamos, porque además lo estudié harto en el periodo en el que fui como subsecretaria, pero también lo digo como ciudadana. Hoy día los niños están en una situación de indefensión tremenda. O sea, si no sabemos dónde están los padres de estos niños, no sabemos dónde están esos 200 niños hoy día, Matilde. ¿Y quién va a responder por aquello hoy día? O sea, por eso que creo que se investigue y que se investigue de manera muy acuciosa y de manera rápida para que podamos encontrar esos niños. Eso yo creo que es fundamental. Bueno, estamos hablando de esos 200 niños, pero el fiscal que está tomando la investigación habla de muchos más. Muchísimos más. Bueno, y esto está solamente empezando. Vamos a ver qué es lo que ocurre con estas investigaciones. Ahora también hay una comisión investigadora. Vamos a ver también qué es lo que sucede desde el punto de vista político. Usted sabe cuáles son las derivadas que tienen casos como este también. Sí, mira. Yo te dije muy sentidamente el tema de que los niños no votan, porque creo que el tema de fondo es cómo cuidamos a esas niñeces y a esas adolescencias. ¿Con qué programa? ¿Con qué política pública? ¿Existe la política pública, Matilde? O sea, si pudieras invitar a la defensora de la niñez, te hablaría tal vez con la misma vehemencia que yo te hablo hoy día. Porque las dos estábamos de acuerdo que la ley 21.430, independiente del gobierno, es una política de Estado. Y esa política de Estado sí vale para también los niños migrantes. Y eso es lo que tenemos que hacer valer hoy día para que efectivamente podamos encontrar a esos niños y podamos acogerlos y que puedan efectivamente estar con sus familias. Bien. Yolanda Pizarro, muchísimas gracias por acompañarnos y darnos luces dentro del periodo que le tocó a usted hacerse cargo de este tema y dar cuenta también de lo que venimos conversando, de todo lo que probablemente faltó después y lo que venía faltando antes. Así que muchas gracias a ustedes, y creo que es fundamental que quienes nos están viendo hoy día, que tú como periodista, el canal en general, pueda mirar un poquito más allá de la noticia en sí misma. Creo que el fondo es muy relevante y es como los cuidamos. Así que muchas gracias a ti por la invitación. Muchas gracias, Yolanda. Y a esta hora de la tarde nos vamos a una pausa con esta imagen de la capital. Faltan 13 minutos para las 6, 16 grados es la temperatura, cielos parciales. Ya regresamos con otras informaciones. El abogado defensor del exministro Nicolás Grau asistió a la comisión revisora de la acusación constitucional en contra del exsecretario de Estado y vamos a tomar contacto con Nicolás Donoso, quien está en el Congreso en Valparaíso para conocer todos los detalles, los argumentos entregados en esta instancia y las reacciones. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Mati? Buenas tardes. Fue durante esta mañana y por cerca de 2 horas, de hecho, que compareció el abogado defensor del exministro de Hacienda, Nicolás Grau, ante la comisión revisora por esta acusación constitucional que enfrenta la 10ª que se presenta en contra, en este caso, una ex autoridad del gobierno del expresidente Gabriel Boric y que ya sigue sesionando, sigue avanzando en su tramitación, en su cronograma, luego de que la defensa en propiedad se presentara. Inicialmente se había informado la jornada de ayer lunes, pero ingresó pasada la medianoche, por tanto ya pasa a ser el martes y a contar de ahí entonces empiezan a correr los plazos, teniendo prácticamente 6 días para evacuar el informe de la comisión revisora, donde siempre hemos dicho no es vinculante lo que allí se decía en la comisión respecto a si recomienda aprobar o rechazar eventualmente en el hemiciclo
este libelo acusatorio. Hay que decir que el abogado defensor Patricio Zapata tiene una vasta experiencia también en materia de acusaciones constitucionales. Se nos recordaba de que desde fines de años 90 se ha dedicado a esta materia y ha defendido a distintos sectores políticos. Por tanto, también se le conoce bastante por aquello, por lograr el convencimiento eventualmente de algunos parlamentarios para votar en favor, por ejemplo, de las pretensiones, en este caso, del acusado. Pero la situación es compleja, lo hemos dicho, se requieren de 78 votos y que se encuentran la jornada del próximo martes, tentativamente, o miércoles a más tardar, donde se vote la acusación constitucional para que se apruebe su admisibilidad y de esa forma pase al Senado, y es ahí entonces donde se han reforzado las tratativas, también la defensa de algunos exministros de Hacienda, también de economistas, a la gestión del ex titular de Hacienda, o más bien a la pertinencia de esta acusación constitucional y a la validación que se tiene. Se presenta el escrito, lo decíamos durante esta jornada, 60 páginas tenía la acusación constitucional del Partido Republicano y del Partido Nacional Libertario. Bueno, 160 tiene la defensa, la contestación, que se hizo de hecho en un tiempo bastante estrecho. Se tomaron la mitad del plazo, Mati, para poder ingresar esta defensa, que pasamos de hecho a revisar en pantalla, que así como cuenta con 4 capítulos, 4 acápites, la acusación tiene también 4 respuestas por parte, en este caso, del abogado defensor. Dice que la acusación se basa en un primer punto en un error o desconocimiento técnico de los acusadores respecto al concepto de déficit y de deuda. También que la Contraloría ya había descartado, señalan ellos, una infracción respecto a faltar al deber de la probidad, cuando el año pasado parlamentarios de Renovación Nacional requirieron al ente contralor acusando al exministro de Hacienda de este mismo punto. Hay un tercer aspecto que se habla de que la acusación constitucional no termina identificando en simples palabras por qué el ministro Nicolás Grau infringe, a juicio de ellos, la Constitución, que carece de argumentos eventualmente jurídicos, que estructuralmente es bastante débil. Ese también es un tercer aspecto relevante. Y por último hay un cuarto punto de esta respuesta que dice que la acusación constitucional omite de forma textual, deliberadamente, una serie de hechos que dan cuenta que la gestión de la administración anterior, dicen ellos, fortaleció los estándares de probidad administrativa, argumentos con los cuales buscan dar vuelta al panorama de aquellos parlamentarios que vamos a pasar a repasar más adelante, se encuentran ya sea indecisos o volcados a eventualmente votar en contra de esta acusación constitucional. Vamos a pasar a escuchar lo que señala su abogado defensor, quien luego conversó con nosotros los medios de prensa. Hablamos de Patricio Zapata en relación a que esta acusación además puede marcar un precedente respecto a que por estimaciones de deuda, de gasto, de crecimiento, en fin, se pueda eventualmente ir acusando a un ministro de Hacienda. Pasamos a escuchar los dichos del abogado defensor del exministro Grau. Nos parece que tal cual está la acusación, no alcanza a dar por acreditada una verdadera falta o vulneración, que es el corazón de una acusación constitucional. La idea básica es que tú identifiques una prohibición o un mandato que fue desobedecido, y la acusación no logra hacer eso. Hay una crítica a la política fiscal del gobierno anterior, se invocan ciertas normas, pero no se hace ese vínculo lógico entre una conducta personal del ministro y la vulneración de una regla. El oficialismo, por decirlo de alguna forma, cuenta con 2 de los 5 integrantes de la comisión revisora, quienes de hecho se refirieron a lo que fue la exposición del jurista abogado defensor, así como también de los pasos a seguir. Vemos que, por ejemplo, el diputado del Partido Republicano, Luis Sánchez, dice que la acusación sigue siendo contundente, donde se le acusa a que eventualmente el ex jefe de la billetera fiscal infringió, por ejemplo, la ley fiscal, también los deberes de probidad eventualmente administrativa, y que con eso se han ido generando algunas complicaciones, por ejemplo, que habían sido advertidas ya en la discusión del presupuesto y que desoyeron a su vez el llamado o las proyecciones tanto del Consejo Fiscal Autónomo, del Fondo Monetario Internacional, como principales argumentos para finalmente acusar al ex ministro Grau. Y también lo secunda la diputada de Demócratas, Johanna Pérez, probablemente ella actualmente integrante de del Comité de Chile Vamos, de aquellas parlamentarias, Mati, que aún no tiene el voto favorable o en contra, uno tiene la decisión tomada, probablemente como lo ha hecho en otras acusaciones constitucionales, cuando en ese momento Demócratas tenía mayor representación. En todo caso es decidir la misma jornada, pero en todo caso ha ido divagando que eventualmente se desliza al menos que o abstenerse o votar en contra, aunque es una decisión que de momento la parlamentaria aún no ha sociabilizado. Pasamos a escuchar a ambos parlamentarios. Aquí tenemos una acusación constitucional que creo que es bastante contundente, muy clara. Al contrario de lo que señala el abogado, el señor Zapata, aquí no estamos hablando de juicios políticos, no estamos hablando de si nos parece bien o mal la administración financiera, sino que de infracciones concretas a la ley. Yo creo que es una responsabilidad también que tenemos los diputados de presentar estas acciones fiscalizadoras.
porque no puede ser que se instale en nuestro país la noción de que en política se perdona todo. Pasado con otras acusaciones que pueden ser mucho más débiles que otras, y es por eso que vamos a escuchar a otros actores, desde que si hay o no argumentación, distintas vías, así que esto está partiendo recién y esperamos también tomar la mejor decisión. Hoy día se han dado hartos argumentos que el libelo no cumpliría con ese trasfondo, pero como lo digo, nosotros tenemos el deber de escuchar a todos quienes hemos acordado e invitado. Eso con el voto de la diputada Johanna Pérez. También podríamos hablar que aún no se sabe cómo va a votar la diputada y una de las vicepresidentas, además de la Cámara, Jimena Osandón. En fin, hay otros parlamentarios de la democracia cristiana en duda, pero ¿qué sucede con el Partido de la Gente? Este partido bisagra lo fue para aprobar, por ejemplo, el primer trámite de la mega reforma, lo podría hacer eventualmente acá también con la acusación constitucional. Lo hemos dicho, lleva la firma, la estampa de hecho de 2 de los 13 parlamentarios, de Javier Olivares y Patricio Briones, que uno diría sí la firmaron. Pese a la postura que eventualmente tome la bancada, se podría generar un conflicto de si van igualmente a insistir en votar favorablemente, que sería de toda lógica si la firmaron Mati, o derechamente dar un paso atrás con eso y terminar alineándose como bancada en caso de que la postura que definan, porque ellos dicen que la van a tomar por unanimidad, sea votar ya sea a favor o en contra, y que eso probablemente lo vamos a conocer el mismo día de la votación en el hemiciclo. Y en ese sentido se refiere la diputada del Partido de la Gente, Sandra Parisi, entendiendo también que está el voto favorable que ha anunciado ya la diputada, de hecho, Pamela Giles. Ella nos ratifica que van a tomar la decisión en conjunto, que eventualmente si la decisión de los 13 parlamentarios se gana la mayoría, por ejemplo, de 8 que terminan señalando que se tiene que aprobar o rechazar la acusación, van a tomar ese camino, aunque sabe también que es difícil sostenerlo luego de lo que decíamos, que lleve la firma ya el libelo de los parlamentarios de la colectividad. Pasamos a escuchar las reacciones de la parlamentaria. No tengo ninguna decisión tomada todavía. Estamos junto a mi equipo analizando las situaciones. Acá tenemos que tener claro que hay 2 posturas, ¿no? Hay una postura política y también una postura jurídica. Hay que analizarlo con responsabilidad, eso es lo que estamos haciendo en el PDG, y lo más importante, nosotros nos estamos escuchando las distintas posturas, porque ya he reconocido que algunos diputados de la bancada ya se adhirieron a la acusación constitucional, pero eso al final significa que como partido somos capaces de escucharnos, pero sobre todo vamos a ser capaces de llegar a una decisión en común. Y bueno, a propósito de esto también, y que eventualmente se busca invitar al exministro de Hacienda, Mario Marcel, quien habría confirmado para la jornada de mañana miércoles, no así otros exministros de Hacienda. Se refirieron justamente durante esta jornada en el podcast, en el programa Cómo Te Lo Explico, que conducen justamente Mónica Rincón y Paula Catena, tanto el exsecretario de Estado, que antecedió de hecho a Grau, recordemos cuando él sale en el mes de agosto del cargo, así como también el exministro de Hacienda, Ignacio Briones, ambos que ya se han mostrado con ciertos matices, pero en realidad en contra de esta acusación constitucional. De hecho, el exministro del gobierno, el expresidente Sebastián Piñera, Ignacio Briones, ha señalado que tiene que llamarse a la prudencia, que esto podría marcar también un precedente, que Chile tiene cierto prestigio y que al ir acusando con el argumento, por ejemplo, de que hay la ley fiscal se termina fallando, se puede marcar también un precedente de cómo se mira eventualmente al país a nivel internacional respecto, por ejemplo, a la deuda, a los ingresos, en fin. Y también el exministro Marcel, que lo decimos, va a comparecer mañana, probablemente ahí también entregue mayores detalles, termina diciendo que si se hace una acusación constitucional simplemente sobre la base de diferencias metodológicas, también eventualmente lo que puede suceder es que los pronósticos, las proyecciones, que eso es lo que justamente hacen todo ministro de Hacienda, sean más timoratos, y que eso es lo que no se requiere para el momento actual que atraviesa el país. Vamos a pasar a escuchar a ambos exministros de Hacienda. Si se hace una acusación constitucional sobre la base de diferencias en proyecciones, es de la esencia del Ministerio de Hacienda, así como lo es del Banco Central, hacer proyecciones, ¿no? Porque uno hace política económica para lo que viene, no hace política económica para lo que ya pasó. Entonces lo que nos va a pasar es que vamos a poder tener acusaciones constitucionales todo el tiempo, pero a mí no me cabe duda que los futuros ministros de Hacienda, si esto prospera, van a ser mucho más conservadores, y en momentos de crisis, cuando se requiere
audacia, cuando se requiere innovación, cuando se requiere empuje, a lo mejor nos vamos a encontrar con ministerios de Hacienda que van a ser bastante más restringidos, timoratos. Y uno tiene que ser extremadamente prudente, y en este caso particularmente prudente, porque cuando usted abre la puerta de una acusación constitucional a un ministro de Hacienda, cosa que no ha ocurrido nunca desde el retorno a la democracia, corrígeme, todos sabemos que esa puerta se abre y no se cierra, y entre la misma dinámica que lo hemos visto con las otras acusaciones constitucionales. ¿Cuál es esa dinámica? La tuya y dos más. ¿Ya? Y eso, obviamente, que restringe a los ministros, porque parte de la pega al ministro, la parte fiscal, es decir no, es ser el malo de la película. Entonces, cuando usted diga no, y te soplan la amenaza de una acusación constitucional para que diga sí, la cosa se desvirtúa, ¿no es así? Una puerta que se abre y se cierra. De hecho, escuchábamos en las palabras del exministro de Hacienda, Ignacio Briones, y justamente aquello es lo que podría suceder, salpicar en las próximas semanas, porque lo cierto, Mati, es que ya al menos acá las voces de oposición se están articulando para eventualmente meter un poco de presión a puertas de la votación y decir, bueno, si están acusando al exministro de Hacienda, Nicolás Grau, por proyecciones, eventualmente de la misma vara se podría medir al actual ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. De hecho, lo hemos escuchado en los últimos días desde el Frente Amplio, pero también ahora del Partido Socialista, donde eventualmente se empieza a fraguar la opción de acusar constitucionalmente al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, por los recortes en salud y educación. Y no es casualidad que durante esta jornada el secretario de Estado se reunió con el Comité Unido acá en el Senado de la Democracia Cristiana, lo conforman el Frente Amplio y el Partido Comunista. Tentativamente nosotros pensábamos que era para hablar sobre la mega reforma, pero lo cierto es que se habría terminado hablando más en base al reporteo que pudimos realizar de los recortes de salud y de educación, y se le consultó de hecho también al ministro de Hacienda respecto a las tentativas de que eventualmente sea él objeto de acusación constitucional. Él dice que eso simplemente, y como suele responder cada ministro de Estado, es prerrogativa de los diputados, que es respetuoso de la facultad que ellos tienen, y también le volvemos a consultar en relación a si estaría dispuesto a asistir a la comisión revisora de la acusación constitucional. Él termina señalando que se les termina citando, bien digo, va a asistir, pero lo cierto es que tenemos que decir que ya en la jornada anterior se había intentado citar al ministro Quiroz, pero no se dio la unanimidad para que él pudiese ir a la comisión, por tanto no se prevé que termine asistiendo. Pasamos a escuchar lo que dice el ministro Jorge Quiroz. Será materia de los abogados ver si basta un error de proyección o no para tomar una acusación. Y de nuevo está en sus prerrogativas. ¿Errar en las proyecciones es un argumento para una acusación constitucional? Yo no voy a dar mi parecer en esa materia, pero las proyecciones nunca son exactas en economía, eso es todo lo que puedo decir. Así que, o sea, que eso es lo que le pasó a Grau, parece. Yo no conozco los detalles de la acusación. Mi entendimiento es que es una cosa que está estudiada por terceros. No me voy a pronunciar nunca sobre la acusación de Grau. Es uno de los argumentos de la defensa lo que usted acaba de decir, que las proyecciones pueden errar. Bueno, repito, yo estoy fuera de esa discusión. Si un argumento de la defensa, así sea, que las instituciones funcionen, y ojalá que funcionen del mejor modo posible. Eso entonces, Mati, con lo que va a suceder durante la jornada de mañana, la comparecencia más relevante del exministro de Hacienda, Mario Marcel, y posteriormente la comisión tiene planeado sesionar jueves y viernes para seguir citando a especialistas. Hablamos de abogados constitucionalistas, también eventualmente se insistiría en el punto de algún otro exministro de Hacienda, y lo cierto es que próximo lunes o a más tardar el próximo martes eso se tiene que definir por medio de lo que diga también la presidenta de la comisión revisora, la exministra y actual diputada Marcela Hernando. Se va a votar entonces en la comisión, probablemente se va a recomendar rechazar el libelo porque ostenta una mayoría la oposición. Esto, nuevamente lo decimos, no es vinculante con lo que suceda en la votación en sala, que se estaría produciendo entre martes a miércoles de la próxima semana, y de pasar la valla de la admisibilidad, donde además tenemos que recalcar que el abogado invocó la cuestión previa, vale decir que estructuralmente es una acusación que carece de fundamentos jurídicos e inclusive también técnicos, y que por tanto los diputados tienen que eventualmente rechazarla. Luego de esa cuestión previa, si se termina cayendo aquello, se vota la admisibilidad de la acusación y eventualmente podría pasar al Senado, donde se tramitaría a finales de este mes.
Bien, ese es el curso entonces de lo que va a seguir con esta acusación constitucional. Todo puede pasar, es una acusación también que tiene muchísimo de político, ya lo han dicho todos los ahí actores que están en juego, así que vamos a ver cuál es el destino que finalmente tiene, qué es lo que va a pasar el martes o miércoles de la próxima semana, por cierto. Muchísimas gracias, Nicolás. Cualquier novedad nos avisas, hasta cualquier instante. Buenas tardes. Buenas tardes, Mati. Y a esta hora hay novedades porque culminó la reunión de política monetaria del Banco Central y aquí está con nosotros nuestro editor de economía de CNN Chile, Sebastián Aguirre. Sebastián, bienvenido. Hola, Mati. ¿Qué tal? Hola, bueno, estábamos conversando el día de ayer que hoy día Sí. se tenía que pronunciar el Banco Central. ¿Qué dijo? Bueno, sin sorpresas terminó esta reunión, pero aún así es noticioso el comunicado y en eso nos vamos a enfocar. 4,5%, esa es la tasa de interés de referencia hoy día en la economía chilena y eso se mantiene de acuerdo a lo que ha resuelto el Consejo del Banco Central de Chile. Primera cosa a mirar entonces, no hay novedades, la tasa se mantiene. Lo segundo que hay que mirar en detalle, cómo fue la votación. En este caso, la decisión de los consejeros fue adoptada por la unanimidad de sus miembros. Y eso siempre es relevante. A veces surgen discrepancias, evidentemente, en el Consejo. Algunos creen que es necesario subirla o bajarla. No es la ocasión. Acá hay una visión bien consensuada de que lo prudente en este momento es mantener la tasa de interés en estos niveles en un 4,5%. ¿Qué es lo que ha marcado esta decisión del Banco Central y el escenario con el cual estaba analizando esta resolución? Fundamentalmente la inflación, Mati, lo hablábamos ayer, el precio de los combustibles, que ha subido muchísimo desde marzo, en el inicio de la guerra, hasta ahora. Bueno, ha tenido un efecto inflacionario súper fuerte, pero al mismo tiempo se genera un escenario donde la economía chilena lleva 4 meses consecutivos de IMASEC negativo, o sea, está muy cerca incluso de una recesión técnica. Bueno, ese escenario con esos elementos, a grosso modo, el Banco Central resuelve que lo más prudente ahora es mantener la tasa. Claro, porque subir la tasa ralentaría muchísimo más la economía y ya está lo suficientemente detenida y una baja pudiera generar el efecto inflacionario que no queremos y es el leitmotiv del Banco Central. Ahora, ¿cuán decisiva fue en esta decisión lo que pasó en estas últimas horas entre Donald Trump e Irán? Mira, es bien interesante porque el primer párrafo del comunicado de prensa que se entrega, no tenemos más detalles que este comunicado, dice lo siguiente: en el ámbito externo el conflicto en Medio Oriente se mantiene como el principal foco de atención. O sea, si había incertidumbre, este es el elemento central de dicha incertidumbre. Y claro, destaca después el mismo Banco Central que ha habido efectivamente ciertas noticias, pero de todas maneras lo que han visto en momentos anteriores es que las noticias que llegan desde Medio Oriente pueden ser algo volátiles también. Por lo tanto, en ese contexto, los bancos centrales, dice el comunicado, han mantenido un mensaje de cautela y algunos incluso han comenzado a concretar aumentos en tasas rectoras. Y hoy día teníamos la noticia de lo que pasó en el Banco de Japón. El Banco de Japón llevó la tasa de interés al nivel más alto en 30 años, preocupado precisamente por la inflación. Ante una inflación que está muy alta y riesgos inflacionarios, lo que hace es subir la tasa de interés, le pone un freno a la economía y de esa manera no se calienta demasiado el motor de la economía japonesa en este caso. Pero es buena la alusión que hace el Banco Central chileno porque está mirando también lo que pasa afuera y es una forma de entender también que el Banco Central Europeo también subió. También lo hizo, exactamente. Los dos comenzaron ya a concretar aumentos en el aumento de esas tasas. Y claro, menciona directamente aquí el comunicado que el precio del petróleo cayó tras el anuncio de la firma de este nuevo acuerdo de cese al fuego entre Estados Unidos e Irán. Pero de todas maneras, dice, el desarrollo del conflicto se ha caracterizado por constantes vaivenes en torno al acuerdo de paz. Por esta razón digo, es necesario seguir observando el curso de los acontecimientos. O sea, paño frío respecto a lo que está pasando afuera, cautela todavía, no hay que dar nada por sentado y en ese escenario el riesgo que veían en los meses anteriores, en las anteriores reuniones, se mantiene para ojos del Banco Central vivo. Ahora, es interesante ver lo que está pasando en el contexto interno y cuál es el análisis del Banco Central también a nivel interno. ¿Por qué? En el ámbito local, dice, la actividad se contrajo en el primer trimestre del año, que es lo que comentábamos recién, números negativos en el IMASEC de los primeros 3 meses del año, resultados por debajo de lo que esperaba el mismo Banco Central. Y esa diferencia se explica fundamentalmente por el magro desempeño de rubros vinculados a recursos naturales. Por el lado del gasto no hubo mayores diferencias en el agregado, aunque sí hubo cambios en la composición
dice el Banco Central, y hacia adelante se proyecta un mayor empuje del gasto público y menor impulso de consumo de los hogares. La inversión también se revisa a la baja para este año, es lo que plantea el Banco Central aquí. O sea, también ve que así como hay presiones inflacionarias afuera, adentro la economía también está algo más lento. Claro, y la presión inflacionaria local se atribuye al alza en el precio de los combustibles. O sea, la economía sigue siendo lo suficientemente sana como para que no haya otros elementos incidiendo en eso. Todavía no. Pero de todas maneras, luego ya en los párrafos finales dice: el Consejo estima que el balance de riesgos para la inflación se ha ido equilibrando, pero el escenario macroeconómico, dice, sigue sujeto a un grado de incertidumbre que es mayor al habitual. Y por eso entonces es que mantiene la tasa de interés como una referencia y por supuesto que plantea también que la evolución futura de la tasa se va evaluando reunión a reunión en función del desarrollo de esos acontecimientos. Pero es interesante lo que está diciendo el Banco Central acá, y probablemente mañana vamos a tener más novedades porque el Banco Central entrega su IPOM, el informe de política monetaria. Allí el banco lo que hace cada 3 meses, en este informe que entrega al Senado, es hacer una visión global de la economía nacional y mundial. Y ahí vamos a tener mucho más detalle de lo que hasta ahora está insinuando en este comunicado. Ya, y es el primer IPOM que le corresponde completo a la administración actual. Exactamente, claro, porque ya es el del segundo trimestre. Ahora, ojo también con lo que está pasando con las expectativas del mercado, y esto también siempre hay que mirarlo en detalle. ¿Qué es lo que estaba esperando el mercado para la tasa? Que no se moviera, 4,5%. Y si a comienzos de año el mercado estaba esperando que la tasa de interés pudiera llegar incluso a un 4% durante este año, ahora no se mueve esa aguja. El mercado ve que la tasa se va a mantener en 4,5 y probablemente de aquí hasta comienzos del próximo año, 2027. Es decir, las expectativas de que el costo del dinero, eso es lo que refleja la tasa de interés, sea más bajo, eso se va alejando de la mano de una inflación que también va más alta. Y por último, las expectativas de crecimiento para la economía chilena también se están moderando a la baja. En la última encuesta de operadores financieros se plantea que la economía chilena probablemente a diciembre de este año esté en torno al 1,6%, lejos de las ambiciones que tenía, por cierto, este gobierno a comienzos de año y en campaña. Vamos a ver entonces qué es lo que dice el día de mañana el IPOM, el informe. Y por cierto que el próximo mes, 27 aproximadamente, tenemos una nueva reunión para ver si la tasa se mantiene estable, pero todo parece indicar que sí. Exacto, los datos que hay que mirar, el IPOM de mañana por supuesto, y luego a fin de mes, en el primer día hábil del siguiente mes, en realidad el 1 de julio, el dato de IMASEC. Y ahí vamos a ver si es que la economía pasó por una mala racha solamente o si vienen algunos vientos algo mejores. Sebastián, qué gusto tenerte acá. Gracias, Mati. Muchísimas gracias y bueno, depende del comportamiento de la economía si te tenemos aquí más. Así veremos. Sí. A las 7:30 tenemos Agenda Económica PM, enfocados también en este análisis en la reunión de política monetaria. Excelente, muchísimas gracias. Chao, Mati. Y nosotros a esta hora hacemos una pausa con esta imagen de La Serena, el faro de La Serena y la capital de la región de Coquimbo, 13 grados a esta hora. Nos vamos a una pausa y ya estamos de regreso con más noticias políticas. No se vayan, ya estamos de regreso. Estamos de regreso en Hoy es Noticia para contarles que el gobierno ya ingresó al Congreso el proyecto de ley que crea las incivilidades y actos vandálicos. El Registro Nacional ha puesto suma urgencia a este proyecto y de lo que califica como acto vandálico o incivilidad es que vamos a conversar a partir de ahora junto a Colomba Eichholz. Hola, Colomba. Muy buenas tardes, Mati. Bienvenida, no la habíamos tenido Muchas gracias, acá presente. Sí, porque de hecho ayer estaba bien concentrada en lo que fue esa sesión en la sala de la Cámara de Diputados en donde se dio cuenta de este proyecto. Se le pone además suma urgencia el Registro Nacional de Actos Vandálicos e Incivilidades, que automáticamente generó ciertas aprensiones en la oposición, incluso en la sala ya el diputado del Partido Comunista, Luis Cuello, puso una reserva de constitucionalidad finalmente por los beneficios que se le quitarían a las personas que están en este registro y además porque, claro, es un registro parcialmente público, que finalmente las personas pueden saber si yo estoy en el registro o no, pero no pueden saber por qué razón. Y según también el diputado, eso sería inconstitucional. Así que de todas maneras partimos ahí con la discusión del proyecto, ya con cuestionamientos por parte de la oposición, pero incluso también, Mati, cuestionamientos por parte del oficialismo que se dieron hoy día, en particular por algunos
algunas de las incivilidades que están contenidas en el catálogo que presentó el gobierno a través de este proyecto. Es un catálogo bastante extenso, aproximadamente 33 incivilidades. También se consideran lo que sería en el fondo un acto constitutivo de delito, el acto vandálico, que ese obviamente tendría una... Ahora, todos los actos vandálicos que están en el listado son delitos actuales, están tipificados como delitos. Sí, por ejemplo, está justamente el delito de la ley antirrayados, que sanciona a las personas que rayen, ¿no es cierto?, tanto propiedades privadas como públicas. Eso entonces va a tener una sanción de aproximadamente, según el registro y lo que decía el proyecto, de 5 años de la pérdida de beneficios sociales, de 2 años en el caso de los menores de 18 años. Y las incivilidades, dependientes del juzgado de garantía o del juzgado de policía local, van a tener una pérdida de beneficios de 1 año. Es por eso que se habla también de que no es eterno esta pérdida de beneficios, pero de todas maneras si hay una reincidencia en, por ejemplo, lo que puede ser una incivilidad o lo que puede ser un acto vandálico, ese tiempo obviamente puede acrecentar. Ahora, esto, Mati, antes de entrar directamente a hablar de qué se puede considerar una incivilidad, qué se puede considerar un acto vandálico y cuáles serían las pérdidas de los beneficios si los ciudadanos cometemos estas faltas, vamos a entrar a la opinión del gobierno respecto del ingreso de este proyecto. Hoy día desde el Palacio de la Moneda conversaba con la prensa el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, refiriéndose a lo necesaria que es esta ley, este registro nacional, para obviamente poder dar cuenta de que no solamente hay pérdida, ¿no es cierto?, de libertad en algunos casos por delitos, sino que además se da una doble sanción, porque claro, hablamos de delitos en el caso de los actos que generan estas faltas, pero justamente la idea es que puedan ser sancionadas doblemente con la pérdida de estos beneficios. Y según decía el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, y también lo respaldan las encuestas de este fin de semana, es que mucha gente está de acuerdo con la creación de este registro, Mati. De hecho, se le consultó a la ciudadanía en la segunda semana de junio, después de que el presidente José Antonio Kast lo anunciara a la cuenta pública sobre si es necesario este registro nacional de actos vandálicos e incivilidades, y un 67% estaba de acuerdo. Y luego ya en la antesala de lo que fue la presentación en la Cámara de Diputados, según la encuesta Criteria, esa cifra también bordea el 62% de aprobación. Y eso es justamente lo que abordó hoy en el Palacio de la Moneda el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot. Revisemos la opinión del gobierno y luego pasamos a revisar de qué se trata en profundidad el proyecto. El registro único de actos vandálicos e incivilidades tiene un enorme respaldo ciudadano. A mí de verdad me ha impresionado porque ellos lo viven diariamente en sus barrios, en sus lugares a los que concurren normalmente, y se dan cuenta de que hay muchas situaciones que tienen que ser corregidas y que tienen que ser sancionadas. Por supuesto que en el ámbito ya propiamente legislativo, de análisis, de estudio, siempre estamos llanos a recibir propuestas, siempre estamos llanos a corregir lo que sea necesario, a construir acuerdos, pero que duda cabe que este proyecto de registro de actos vandálicos y de registro de incivilidades tiene este amplio apoyo ciudadano y que es una herramienta muy, muy necesaria para lograr tener más seguridad. En general es un parte. Ahí la diferencia entonces, o más bien los comentarios que hacían también desde el gobierno, Mati, por lo que ha sido justamente la diferencia entre lo que es un acto vandálico y lo que es una incivilidad. Cuando hablamos de actos vandálicos en general y también según dice el proyecto, son justamente constitutivos de delito. Entonces, o sea, son delitos porque el incendio es uno de los delitos que está tipificado con las penas más altas de la legislación chilena. Por lo tanto, es una doble sanción que ese mismo delito se incluya en este registro de actos vandálicos. Efectivamente, es una doble sanción, es decir, una persona puede estar privada de libertad por una condena por un homicidio, pero no solamente va a estar esa condena, sino además a través de este registro se le va a dar la pérdida. No va a poder sacar pasaporte. No va a poder sacar pasaporte, pero más allá todavía, porque de hecho en los delitos o faltas más graves, el gobierno incluso quita la pensión garantizada universal y también lo que es la gratuidad universitaria para los menores de 18 años, quien quiera postular.
no sé, que no necesitan eso. Bueno, eso era parte de la discusión cuando el presidente lo anunció en la cuenta pública y de hecho la parte de, por ejemplo, quitar el beneficio, podríamos decir, o quitar más bien el derecho de poder sacar carnet de identidad o pasaporte o licencia de conducir no estaba contemplado, pero luego de esa discusión, que incluso desde la oposición decían es un registro completamente clasista, ¿no es cierto? Porque las personas más adineradas no necesitan los beneficios sociales, se implementa entonces y se incluye en las sanciones esta limitación de poder sacar pasaporte y también licencia de conducir. Y ahí de todas maneras se afecta un poco más a toda la población. De hecho, Mati, hay otra de esas sanciones que tiene que ver justamente con ampliar la pérdida de derechos o beneficios a la ciudadanía, que tiene que ver, por ejemplo, con la retención del pago de la devolución anual de impuesto a la renta cuando exista una multa impaga asociada. O sea, también hablamos de sanciones económicas para las personas que cometan incivilidades o estos actos vandálicos, que de todas maneras, claro, como yo decía, los actos vandálicos constitutivos de delito pierden estos beneficios o derechos por 5 años, obviamente esto sin contabilizar la reincidencia que puede ocurrir en el futuro, y luego las incivilidades 1 año, y después también va acrecentándose si es que uno comete una incivilidad. Ahora, ya, ¿ante quién se denuncia algo como esto? Bueno, los delitos, ya sabemos cómo se investiga y cómo se denuncia un delito. En el ¿Pero caso qué pasa con las incivilidades? Perfecto, eso puede estar contenido tanto en el juzgado de policía local o en el juzgado de garantía. Por ejemplo, si una persona toma alcohol en la vía pública, de todas maneras eso, y hay fiscalizaciones obviamente recurrentes, claro, es una falta. Ya. Y a la persona, ¿no es cierto?, se le pasa una multa al carabinero o la municipalidad muchas veces que hace estas rondas en diferentes lugares. Ya con este parte que se le entrega a la persona, ¿no es cierto?, hay un registro de la que la persona incumplió, en este caso, lo que es no beber alcohol en la vía pública. Con ese registro ya es que la persona puede pasar ahora al registro de actos vandálicos e incivilidades. En este caso en particular, y solamente con el ejemplo de tomar en la vía pública, sería considerado una incivilidad y la persona pierde o perdería, va a depender de la discusión en el Congreso, 1 año de beneficios sociales o bien de poder sacar licencia de conducir o pasaporte. Se borra después del registro, decían también las autoridades, pero por 1 año la persona va a quedar en ese registro, y lo que genera también bastantes cuestionamientos es que al ser parcialmente público, cualquier organismo va a tener este antecedente sin conocer realmente el detalle de que, por ejemplo, yo bebí alcohol en la vía pública o podría haber sido otra incivilidad incluso más gravosa. Por eso también estaba esta reserva de constitucionalidad que presentaba ayer el diputado Luis Cuello, Mati, pero hay un punto que hoy día, como yo decía, generó cuestionamientos no solamente en la oposición, sino también en el oficialismo. Esto porque se le consultó a diferentes diputados sobre un artículo, de hecho esto está en las incivilidades de competencia de los juzgados de garantía, la inscripción de esa incivilidad es de 1 año, y dice organización o agencia de loterías no autorizadas. ¿Qué sucedió? Se dio una interpretación por parte de la oposición, que ayer ya lo cuestionaban en la sala de la Cámara de Diputados, que tiene relación con que las personas no van a poder organizar, por ejemplo, Mati, estos bingos de beneficencia. Esa era la interpretación que le hacían varios parlamentarios, que incluso le hicieron hoy día parlamentarios del oficialismo. Decían que muchas veces estos bingos de beneficencia, estas loterías, ¿no es cierto?, que se hacen en comunidad son justamente para poder, por ejemplo, pagar algún tipo de tratamiento, o son finalmente en beneficencia y que no se puede considerar una incivilidad. Tenemos justamente las declaraciones contrapuestas sobre este punto en particular por parte de los diputados. Aquí hay un desafío eventualmente para revisar la normativa penal, a partir de la cual se castigan este tipo de incivilidades, pero asignar sanciones adicionales me parece que solo complica el diseño normativo, solo dificulta la persecución de estos hechos y genera este sinsentido de que eventualmente hasta los bingos que organizan las comunidades sociales, las juntas de vecinos, puedan caer dentro de la incivilidad que está tratando de perseguir el gobierno. Me parece que es fundamental que exista un mínimo de seriedad y de profesionalismo en la forma en la que se presentan los proyectos de ley y no disparar a la bandada con proyectos que terminan siendo más populistas que efectivos. Hay distintas interpretaciones de lo que allí hay. Yo creo que decir que este registro incorpora el organizar un bingo
es pasarse un poco de rosca respecto al espíritu de la misma ley. Y falta toda una tramitación donde el Congreso Nacional tiene harto que decir en esta materia, donde puede ir adecuando, porque para algo existe el Parlamento, si no, simplemente habría que recibir las mociones y despacharlas así como vienen. Y yo creo que nadie pretende ir a criminalizar a alguien que está haciendo un bingo, por lo tanto, creo que esa es una exageración. Acá lo que se busca, y le respondo su pregunta, son conductas que atentan contra la calidad de vida de las personas. Por ejemplo, destrozar una micro, quemar un bus del Transantiago cuando van camino al estadio. Claro, era ese finalmente el objetivo, no solamente que presentó el presidente José Antonio Kast en la cuenta pública, Mati, sino también cuando presentó este proyecto cuando era candidato presidencial en octubre del año pasado, y justamente buscaba resguardar lo que es el patrimonio de todos nosotros, evitar los rayados, evitar obviamente los incendios, la falta de respeto a las autoridades, y ahí también escalando con delitos más gravosos. Ahora, como yo decía, el ministro de Seguridad Pública tuvo que salir a aclarar este punto de las loterías que tanto cuestionamiento había generado durante esta jornada, y tenemos la declaración del ministro justamente por ese artículo. Consumir alcohol o droga en la vía pública, provocar desorden en espectáculos públicos, amenazar, agredir a autoridades, carabineros, fiscales, defensores públicos, etcétera, provocar incendios o utilizar artefactos explosivos, participar en carreras no autorizadas de vehículos, traficar drogas o integrar asociaciones dedicadas al comercio ilícito. Esas son cosas que están tipificadas en nuestro Código Penal, efectivamente muy diferentes a otras que no están. ¿Cuáles son las que no están que vamos a incorporar? Por ejemplo, el rayado de paredes o cosas de ese estilo. El resto ya está tipificado. Lo que estamos haciendo es tomar delitos o incivilidades o cosas que están tipificadas en nuestra legislación, como lo que usted menciona, y efectivamente agregar una pena accesoria. Incluso para hacer una colecta pública, usted necesita un permiso. Usted para hacer una manifestación pública, usted necesita un permiso de la autoridad. Usted para hacer loterías necesita un permiso de la autoridad. Y lo que estamos buscando acá es precisamente que se cumpla la ley. Bueno, y despeja, Ya, obviamente. yo no sabía que para alguna yo tampoco lotería había que pedir autorización. bueno, para estos bingos que siempre se organizan, ¿no es cierto?, entre familia, entre comunidad, vecinos, no sabía, pero es una incivilidad o por lo menos una falta porque requiere de un permiso. Y eso es justamente también lo que se buscaría sancionar a través del proyecto. De todas maneras, decían desde la oposición, desde el oficialismo, pero en particular desde el gobierno, que es un proyecto perfectible, que obviamente se va a ir discutiendo en términos de dos principales pilares. Uno que tiene que ver con el catálogo de incivilidades y de actos vandálicos, y otro que tiene que ver con las sanciones, con los beneficios que entonces se le quitarían a la ciudadanía, o llamémosle derecho a lo que es la renovación de pasaporte o licencia de conducir. Esto está con suma urgencia actualmente en la Cámara de Diputados. Va a pasar ahora primero por la Comisión de Seguridad Pública, luego por Hacienda y luego continúa la tramitación. Así que ahí, Mati, vamos a saber si es que algunas incivilidades permanecen en la discusión o bien se eliminan. Ya, y también hay que ver la expectativa de la gente, porque esta es una medida que tiene amplio respaldo, pero en la medida en que se sancionen actos que la gente dice que son atentatorios contra el bien común, los rayados, la música, las carreras de auto, etcétera. Pero si no se va a llegar a nada porque faltan medidas para poder fiscalizarlas o para poder aplicar las sanciones, se va a generar una frustración. Sí, así que tiene ahí doble filo esta medida. Vamos a ver qué es lo que pasa en la tramitación y luego la aplicación si es que se aprueba. Muchísimas gracias, Colomba, y que tengas una buena tarde. Igualmente, Mati. Y nosotros seguimos avanzando con otras informaciones porque el 7º Juzgado de Garantía de Santiago decidió ampliar la investigación en el caso contra el ex subsecretario del Interior Manuel Monsalve, y Valentina Nieto nos va a contar los detalles. Valentina, muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Así es, 60 días más de plazo en la investigación por el caso de Manuel Monsalve es lo que determinó el 7º Juzgado de Garantía de Santiago. Esto en una audiencia que iba a revisar precisamente si se ampliaba este plazo para la indagatoria o bien se ordenaba el cierre definitivo de la investigación. Una solicitud de ampliación que fue acogida tanto por el Ministerio Público como también por parte de la Defensoría Penal Pública, que representa al ex subsecretario del Interior en una causa que, recordemos, investiga los delitos de violación y abuso sexual en contra de una ex trabajadora de la Subsecretaría del Interior cuando Manuel Monsalve se ocupaba de esa
subsecretaría precisamente. Parte de lo que pudimos conocer durante esta jornada es que se ordenarán diligencias que estaban incompletas luego que en enero pasado, recordemos, se reabriera esta indagatoria a solicitud de la defensa de Manuel Monsalve. Se había ordenado inicialmente, tras la reapertura en enero de este año, 120 días para la investigación. Sin embargo, con esta ampliación cuenta el Ministerio Público con 60 días más para recabar mayor información del caso. Ya finalizado este proceso, debería estar el Ministerio Público en condición de cerrar la indagatoria y comenzar el proceso de juicio oral. Escuchemos parte de las declaraciones que dio durante esta jornada el fiscal metropolitano Centro Norte, Francisco Jacir, a propósito de la determinación que tomó el séptimo juzgado de garantía de Santiago. Se amplió en 60 días el plazo en los términos en que se solicitó por la Fiscalía. Se pidió en 60 días para poder culminar las diligencias que el tribunal había ordenado realizar en el mes de enero y por tanto pedimos por tal motivo la ampliación y así accedió el tribunal. Una vez que culminen estas diligencias y tengamos su resultado, vamos a tomar la decisión que corresponda conforme al mérito de la investigación y de estas últimas diligencias. ¿Pero podría haber una nueva solicitar más ampliaciones? La ley establece que podemos solicitar solamente una vez la ampliación. Bueno, ahí escuchábamos entonces parte de las palabras del fiscal Centro Norte en una investigación que, recordemos, tiene actualmente a el ex subsecretario cumpliendo la medida cautelar de arresto domiciliario total, arraigo nacional y también prohibición de acercarse a la víctima. Esto luego que el pasado 19 de mayo de 2025 se revocara la prisión preventiva que hasta esa fecha lo tenía cumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva en el anexo penitenciario Capitán Llaver. Durante esta jornada se conectó vía telemática a esta audiencia. No era necesario que estuviera de manera presencial o que asistiera finalmente a esta audiencia. Sin embargo, él quiso hacerlo. Se le veía tranquilo, incluso vestido con una camisa, corbata, vestido muy formalmente para esta revisión de ampliación en la investigación en su contra. No intervino en muchas ocasiones, solamente al inicio de esta audiencia para dar su nombre y posteriormente desconocemos si es que tuvo alguna otra intervención, ya que se le pidió a los medios de comunicación poder salir desde el interior de la sala debido a que los antecedentes que se iban a exponer eran de mucha delicadeza al tratarse de delitos de violación y abuso sexual de los cuales se está investigando. Escuchemos parte de lo que señaló durante esta jornada también el defensor penal público, Víctor Providel, que representa al ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. El resultado de la audiencia a nosotros nos tiene bastante tranquilo, en el sentido que son diligencias que la defensa había solicitado durante la etapa de la investigación. El Ministerio Público consideró que estas diligencias no eran pertinentes. Nosotros insistimos en las mismas y eso es lo que nos tiene tranquilo. Tanto el día 20 de enero como el día de hoy, dos magistradas distintas del sistema juzgado de garantía han estimado que las diligencias son pertinentes, son necesarias y útiles para vincular esta información con la teoría de la defensa. Bueno, ahí escuchábamos parte de las declaraciones de Víctor Providel en una causa en la que anteriormente, cuando se cerró en primera instancia la investigación, la Fiscalía ya había pedido una pena de 14 años, 10 por el delito de violación y 4 más por el abuso sexual, mientras que la querellante que representa a la víctima en este caso había pedido la pena de 17 años de cárcel, mientras que evidentemente la Defensoría Penal Pública insiste en la inocencia de Manuel Monsalve. Eso por el lado judicial, porque por el lado administrativo, recordemos que hace aproximadamente un mes atrás el ex subsecretario había enviado un oficio a la actual autoridad que ocupa ese cargo, hablamos de Máximo Pavés, para poder indagar si es que hubo irregularidades en el sumario administrativo que se dictó en su contra, luego de conocidos los antecedentes de este caso. Sin embargo, en esa ocasión
el subsecretario del Interior le dio la negativa, dio una respuesta contraria a lo que estaba solicitando Manuel Monsalve al señalar que él no tenía atribuciones para poder ejercer dichas diligencias y que se trataba más bien de un proceso sumarial que está activo y que ahora está en manos de la Contraloría General de la República. Escuchemos las declaraciones del subsecretario del Interior, Máximo Pavesa, a propósito de esto. Respecto a las solicitudes que han llegado con ocasión de sumarios administrativos que estén siendo sustanciados por la Contraloría General de la República antes del ingreso de la actual administración, lo que corresponde es un deber de abstención porque todos esos documentos y por lo tanto ese sumario está siendo sustanciado por la Contraloría General de la República y no por la Subsecretaría del Interior. Bueno, ahí las declaraciones del subsecretario a propósito de una investigación que, como decíamos, tiene dos aristas. Por un lado, la administrativa con este sumario y por otro, la arista judicial que ahora tiene 60 días más de plazo de investigación para que el Ministerio Público complete las diligencias que habían quedado pendientes desde enero pasado cuando se reabrió la indagatoria tras la solicitud de la defensa de Manuel Monsalve, un caso que sabemos remeció de manera muy profunda al gobierno del expresidente Gabriel Boric y en donde es de suma importancia poder esclarecer si es que la ex autoridad cometió finalmente los delitos de violación y abuso sexual en contra de una ex trabajadora de la Subsecretaría del Interior. Muchísimas gracias, Valentina. Seguimos atentos a este caso, por cierto. Y seguimos en el ámbito judicial porque la Corte Suprema abrió 56 cuadernos de remoción en contra de miembros del Poder Judicial que hicieron mal uso de licencias médicas. Y aquí está con nosotros Juan Cristóbal Cható para conocer más detalles de estos 56 cuadernos de remoción que significan prácticamente la remoción. Bienvenido. Así es, ¿cómo estás, Matilde? Muy buenas tardes. Es un proceso disciplinario que se aplica en el Poder Judicial bajo la premisa, por decirlo de alguna forma, de resguardar la imagen del Poder Judicial en nuestro país y que rara vez un magistrado o magistrada se ha podido salvar de un cuaderno de remoción cuando se le abre. El único caso que viene a la memoria, por ejemplo, en el último tiempo es el caso del ex magistrado Antonio Ulloa, que tuvo que terminar siendo destituido por el Congreso Nacional. Pero lo cierto es que la Corte Suprema comunicó durante esta jornada la decisión de abrir 56 cuadernos de remoción en contra de funcionarios del escalafón primario del Poder Judicial. ¿Qué quiere decir esto? Se trata de jueces, fiscales judiciales y relatores de distintas cortes a lo largo del país. También incluso se presume que hay ministros de algunas cortes de apelaciones del territorio nacional entre estos cuadernos de remoción. Todo esto por el eventual mal uso de licencias médicas después de que estalló el escándalo hace un par de años de funcionarios públicos que salieron del país a pesar de tener mandatado un reposo por un funcionario o un profesional de la salud. En ese contexto, las distintas cortes de apelaciones, las 17, bien digo, cortes de apelaciones a lo largo del país, porque en Santiago hay 2, se abrieron 104 sumarios debido a esta situación y varios de ellos fueron resueltos. En particular, 25 fueron absueltos por el hecho de que se determinó de que funcionarios habían viajado al extranjero y cuando volvieron al territorio nacional, ahí se les diagnosticó una enfermedad, en muchos casos COVID-19, durante la pandemia, y es por eso que se solapaban, por decirlo de alguna forma, la fecha de retorno con el inicio precisamente del reposo. Esos casos fueron absueltos y esa absolución fue ratificada el día de hoy por parte de la Corte Suprema. Ya, pero eso en primera instancia lo hace la Corte de Apelaciones. Exacto, eso lo revisa la Corte de Apelaciones. Fueron 25 las absoluciones por esa razón en particular en las Cortes de Apelaciones y eso fue ratificado por la Corte Suprema durante el día de hoy. También habían 15 casos que derivaron en sanciones y que fueron apelados por estas personas y que también tuvo que revisar la Corte Suprema, y de esas 14 terminaron en procesos de cuaderno de remoción. Es decir, de hecho, lo que nosotros hemos podido reportear es que en un principio solo 2 de esos casos habían terminado en eventuales sanciones como un cuaderno de remoción. Sin embargo, ahora lo revisa la Corte Suprema y eso escala a 14. Es decir, se agravan las sanciones cuando esto fue revisado por el máximo tribunal y solo uno, en un caso, se desestimó entonces abrir este proceso disciplinario y los otros son 64 casos de funcionarios del Poder Judicial, principalmente jueces o juezas, que habían sido absueltos o sobreseídos de los cargos de estos sumarios administrativos, principalmente porque el plazo había prescrito. De hecho, ahí se dio un debate bien interesante respecto a esta
esta situación debido a que las Cortes de Apelaciones aplicaron 2 años como plazo de prescripción. Sin embargo, la Corte Suprema había dicho que cuando se aplica un eventual delito, como en este caso el fraude a la subvención, tiene que ser 5 años el plazo de la prescripción. Es en parte por eso también que se revisa esto, pero bajo otra figura jurídica, no bajo sumario administrativo, sino bajo el uso del artículo 80 de la Constitución, que aplica la inamovilidad de los jueces, pero también, por supuesto, apunta a la eventual remoción de los jueces por parte del Poder Judicial. Pero antes de entrar en esos detalles, los invito a que pasemos a revisar algunas de las declaraciones de la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Nachevesich, cuando anunció los resultados de esta sesión de la Corte Suprema. Se decretó abrir cuaderno de remoción en 42 causas. Se desestimó abrirlo en 13 casos y en 9 se produjo empate. Como éramos 16, 8 estábamos por abrir cuaderno de remoción y 8 por no abrirlo. Ahora lo que corresponde es notificar la resolución adoptada en el día de hoy y acto seguido se procede a la apertura del cuaderno de remoción y se le impide informe al juez o jueza que se trate, también a la Corte de Apelaciones respectiva, se incorpora a la tabla, pudiendo los afectados, en este caso, pedir que se vean estas causas previa vista la causa, esto es, pueden pedir alegatos y consecuencialmente escucharlos en la audiencia ordenada para dicho efecto. Ahí escuchábamos entonces a la presidenta de la Corte Suprema anunciando un poco cómo funcionan estos procesos de cuaderno de remoción. Primero se notifica a los diferentes eventuales sancionados por esta situación. Después tienen 5 días para presentar un informe escrito con su defensa y después pueden pedir alegatos para que se agende una audiencia, y en ese sentido entonces es que se puede dar un debate en el tribunal antes de que el máximo tribunal decida si se destituyen o no a estos funcionarios del Poder Judicial. Porque cambia el criterio mientras está en proceso, ¿no? Sí, o sea, derechamente se puede dar el debate debido a que, por supuesto, esto es un proceso que se conoce como desformalizado, también va con los argumentos respectivos por parte de las diferentes partes y por supuesto que van a tratar de argumentar, por supuesto que estaba justificado el viaje, por ejemplo, o que de alguna forma no habría habido una falta en su salida al extranjero, pero también llama la atención, por ejemplo, el hecho de que habían algunos casos, como lo mencionábamos antes, donde las sanciones eran menos graves, por decirlo de alguna forma, a lo que estima ahora el máximo tribunal, y eso puede ser sin duda parte de los argumentos de las partes que busquen apelar a esta decisión del máximo tribunal, o más bien, mejor que dicho, apelar, hacerse cargo de sus argumentos antes de que la Corte Suprema decida de forma unilateral, si es que no se defienden derechamente, removerlos de sus cargos dentro del Poder Judicial. Y ahora también en esta discusión ha surgido un tema que es la cosa juzgada, que en el derecho refiere a al hecho derechamente de que cuando a ti se te sanciona, se te investiga o se te condena por un determinado hecho, eso no puede volver a ser sujeto de una discusión jurídica o de un proceso judicial como tal. Sin embargo, desde la Corte Suprema afirmaban a que estos son procesos distintos, porque en el caso de los sumarios administrativos se trata, por ejemplo, de faltas a la probidad o de faltas derechamente a sus deberes como jueces o juezas de la República, mientras que en la aplicación del artículo 80 lo que se busca resguardar es la imagen del Poder Judicial, y es por eso que queda en manos de la Corte Suprema si se remueven o no a los jueces. Así lo explicó la presidenta de la Corte Suprema y también desde la academia, en particular desde la Escuela de Derecho del ODP. Los invito a que pasemos a revisar esas declaraciones. El ejercicio de la facultad disciplinaria persigue sancionar la conducta de un miembro del Poder Judicial por infringir una norma determinada del Código Orgánico de Tribunales o de una ley precisa, y no contempla como catálogo de sanciones para ejercer la facultad disciplinaria la remoción. Por su parte, el artículo 80 de la Constitución Política de la República otorga a la Corte Suprema la facultad para, por requerimiento del Presidente de la República, por parte interesada o de oficio, remover a los jueces que no han tenido buen comportamiento. La finalidad es muy distinta a la finalidad que se persigue en el ámbito disciplinario, porque lo que persigue es resguardar la fe, la confianza pública de la sociedad en el Poder Judicial. El artículo 80 de la Constitución establece la inamovilidad de los jueces, lo que permite garantizar su independencia judicial. Esto significa que por regla general los jueces van a permanecer en sus cargos durante su buen comportamiento.
Por eso es que la Constitución establece un procedimiento de carácter excepcional que se inicia a requerimiento del presidente de la República o de la Corte Suprema cuando existen antecedentes que podrían eventualmente sugerir que un juez no ha tenido buen comportamiento. Se trata de un procedimiento disciplinario desformalizado donde existe derecho de defensa, pero como su único objetivo es obtener la destitución del juez por falta de idoneidad para ejercer la función jurisdiccional. Por eso es que el cuaderno de remoción no altera en caso alguno las sentencias con efecto de cosa juzgada que hayan sido adoptadas por los tribunales de justicia debido a responsabilidades jurídicas que hayan derivado de un mismo hecho. En concreto, son procesos distintos el sumario administrativo a el cuaderno de remoción y es por eso que no habría lo que se conoce como cosa juzgada. Y lo pueden leer también en pantalla. Hay una incertidumbre por el futuro del juez Daniel Urrutia, magistrado del 7º Juzgado de Garantía de Santiago, ya que durante la tarde pudimos confirmar, ya que desde la Corte Suprema, desde el máximo tribunal, intentaron mantener la reserva respecto a quienes son precisamente a quienes se les va a aplicar los cuadernos de remoción. Sabemos que uno de ellos es precisamente el juez Daniel Urrutia. Él habría viajado al extranjero con licencia en 2 ocasiones. Una en el año 2020 al país de Costa Rica, donde acudió a una audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para dar un poco de contexto, él es partícipe de una causa en contra del Estado de Chile en este tribunal internacional después de que en 2004 publicó una tesis para un grado en la carrera de Derecho, por supuesto, donde acusaba que el Estado de Chile y el Poder Judicial en particular fue cómplice de los crímenes de la dictadura. Fue por eso que en ese momento se le aplicó una censura por parte del Poder Judicial, después se rebajó una amonestación escrita y es en ese contexto que él acude a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hecho que de hecho terminó con una condena al Estado chileno. Y en ese contexto es que fue que tuvo que acudir precisamente a Costa Rica estando con licencia médica, así al menos lo apuntan desde su defensa. Eso es algo que va a tener que resolver el máximo tribunal para ver si es que correspondía o no ese viaje, considerando que, más allá de que tenía que acudir a una audiencia, estaba con licencia médica. Eso también es un hecho. Y el otro viaje se realizó a Ecuador el año 2022 y ambos, por estos 2 cargos, él fue absuelto y sobreseído, ya sea por la prescripción o porque no se habría encontrado alguna falta dentro de esta situación. A pesar de eso, el máximo tribunal decide incluirlo, al igual que los otros 41 jueces que fueron incluidos en esta lista a pesar de ser absueltos en sus cargos, y es por eso entonces que se ve complejo el futuro, ya que lo decíamos en un principio. En la gran mayoría de los casos, cuando a un juez se le abre un cuaderno de remoción, termina siendo destituido del Poder Judicial. Tenemos declaraciones, por cierto, del abogado Carlos Quesada, quien representa jurídicamente al juez Daniel Urrutia. Los invito a que pasemos a revisar esas declaraciones. No nos extraña, nosotros la resolución ya la esperábamos desde el minuto en el que el Pleno dijo que iba a revisar los sumarios que ya se encontraban ejecutoriados. Y también entendíamos que esta era la única vía legal posible para efectos de que el Pleno de la Suprema tomara algún tipo de resolución. Un cuaderno de remoción básicamente implica la apertura de un procedimiento. Ese procedimiento tiene reglas claras. Nosotros vamos a velar por el ejercicio del legítimo básicamente vamos a velar por el respeto a los derechos de las garantías del magistrado Urrutia en el cuaderno correspondiente de remoción, y esperamos que al final el resultado dé cuenta de que no se procederá a la remoción de un juez que, por mucho que la presión pública o política lo solicite, creo que es un juez que ha mostrado bastante independencia a lo largo de los años que lleva desempeñándose como juez de garantía en diferentes zonas del país. Otro de los puntos que podrían ser parte de esta discusión, en particular en el caso del juez Daniel Urrutia, es que él es dirigente sindical. Él tiene fuero sindical porque es el presidente regional metropolitano de la Organización de Trabajadores y Trabajadoras del Poder Judicial, uno de los tantos gremios que agrupan precisamente a los funcionarios de ese estamento del Estado, y eso podría eventualmente pesar en esta situación. Así que dentro de los próximos días ya deberían empezar a recibir en la Corte Suprema los informes de los distintos jueces y juezas que están siendo sujetos a este cuaderno de remoción y avanzar derechamente en este proceso que, hay que decirlo, podría tomar bastante tiempo antes de que sepamos de remociones o destituciones por esta situación. Sí, hay que ver también la capacidad de recambio, porque sacar... Aquí hay 56 cuadernos de remoción. ¿Existe la capacidad de poder sustituir o renovar 56 jueces? Bueno, sin ir más lejos, la Corte Suprema decidió no suspender a los 56 jueces mientras se llevan a cabo estos cuadernos de remoción, lo que habla de lo difícil que sería trabajar como Poder Judicial sin la presencia de este casi más de medio centenar de magistrados.
Bien, Juan Cristóbal, muchísimas gracias por toda la información y el contexto. Como siempre, vámonos juntos a la pausa, porque a esta hora nos vamos a ir con estas imágenes de Concepción, capital entonces de la región del Biobío, donde a esta hora hay 12 grados de temperatura. Con esta imagen ya de la noche hacemos un alto y estamos de regreso con todas las noticias internacionales junto a Isel Guerra. Llegó la hora de despedirnos a esta hora de la tarde y muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vamos con esta imagen de la capital. Hasta mañana.